Hola, bienvenidos a Euronews. Hoy, asistiendo por hoy a mis compañeros en el informativo, les traigo la actualidad de este viernes. La contraofensiva ucraniana arrancó finalmente y todo parece apuntar que Zaporilla ha sido el punto de partida. La tan esperada operación está compuesta por tanques, blindados e infantería, pero se desconoce cuál es la situación actual sobre el terreno y si se han logrado avances. Rusia, por su parte, ha sido rápida en comunicar que ha repelido presuntamente y hasta ahora los ataques de la contraofensiva. Entre tanto, continúan los esfuerzos para evacuar a los afectados de las inundaciones en Jersón tras el colapso de la presa. ONGs hacen esfuerzos titánicos para llevar a miles de litros de agua potable y comida a los habitantes de esta región ucraniana. En Francia, decenas de personas han depositado flores, globos y mensajes en el parque infantil donde ayer un hombre acuchilló a 6 ciudadanos, entre ellos 4 niños menores de 3 años. La policía sigue investigando el móvil del ataque, descartando por el momento la causa terrorista por falta de evidencias. El perfil del atacante hace aumentar el desconcierto entre los franceses, especialmente en la localidad de Annecy, donde ocurrió la tragedia. Terminamos la semana ofreciéndoles detalles sobre el nuevo acuerdo de la Unión Europea sobre la reforma de la política de migración y asilo. Se ha confirmado que la eurozona entró en recesión técnica en los primeros meses de este año. Y en Estados Unidos, Donald Trump vuelve al banquillo tras ser imputado por los documentos clasificados en Mar-a-Lago, su residencia en Florida. Y conozca la evolución de la salud del Papa Francisco. Esto y más después de nuestros titulares. Contraofensiva de las fuerzas ucranianas con tanques blindados e infantería en la región de Zaporilla. Rusia dice haber repelido los ataques. Los países de la Unión Europea acuerdan un nuevo pacto migratorio que incluirá un mecanismo de solidaridad con compensaciones económicas. Donald Trump imputado por 7 delitos federales, incluyendo la retención ilegal de secretos del gobierno, encontrados por el FBI en su mansión de Florida. Canadá arde, hay cientos de incendios activos y decenas de miles de desplazados, mientras el noreste de Estados Unidos sigue en alerta por la mala calidad del aire. Todo apunta que Zaporilla se ha convertido en la punta de lanza de la anunciada contraofensiva ucraniana. Una fuerza compuesta por tanques, vehículos blindados e infantería respaldada por artillería trata de abrirse paso hacia el sur. El objetivo, romper el corredor ruso que conecta la península de Crimea con el Donbass. En ese sentido, hay informes de intensos combates en torno a Tokmak, un importante nudo logístico ruso. El Ministerio de Defensa ruso afirma haber repelido los ataques ucranianos. Mientras, continúan las evacuaciones en Jersón tras el colapso catastrófico de la presa de Kajovka. El número de evacuados a ambos lados del río Dnieper supera los 6.000. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó el jueves por sorpresa a la zona y denunció los persistentes ataques rusos durante las operaciones de rescate. Російські терористи намагаються ще погіршити ситуацію, яку вони спричинили своїм екоцидом. Абсолютно свідомо. Вони продовжують обстрілювати Херсон та громади області, вже затоплені терористами. Вони обстрілюють навіть точки евакуації. El embajador de Ucrania ante la ONU, flanqueado por sus homólogos de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y varios países europeos, condenó este jueves los ataques contra las operaciones de rescate en Jersón y pidió a Rusia que permita el acceso sin obstáculos de la ayuda. Según Kiev, los bombardeos rusos sobre Jersón y sus alrededores ya han dejado al menos un muerto y 18 heridos. Las bombas rusas siguen cayendo sobre Jersón y causando víctimas mortales, a pesar de que la mayor parte de la ciudad esté bajo el agua. Según informan las autoridades locales, los bombardeos de este jueves habrían causado varios muertos y heridos. Estos ciudadanos fueron tristes testigos de que, independientemente de cuál sea la situación en Jersón, Rusia sigue golpeando sin piedad. Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa aún controlada por Rusia, también se ha visto afectada por las inundaciones. El lugar necesita enormes cantidades de agua para refrigerar sus reactores. Según las autoridades ucranianas, de momento no hay riesgo inminente de un sobrecalentamiento fatal. La catástrofe medioambiental que ha traído consigo la rotura de la presa de Nueva Kajovka en Jersón se deja sentir cada día. En el río de Dnieper, los miles de peces aparecidos muertos en ambas orillas son uno de los ejemplos más gráficos. Y es que mucho más al norte del lugar de la catástrofe, ya en la región de Dnipropetrovsk, se han llegado a recoger hasta 850 kilos de estos animales. Las autoridades locales aseguran que este hecho no supone por el momento ningún riesgo para la población.
La ayuda humanitaria comienza a llegar poco a poco a Jersón, la región ucraniana que ha sido devastada por el colapso de la presa de Nueva Kajovka. El pueblo de Novokairi y otros 3 están siendo asistidos por la ONG People in Need, Personas Necesitadas, que distribuyó más de 20.000 litros de agua embotellada. Esta organización no gubernamental trabaja en Ucrania desde 2003 e inició acciones humanitarias en el este del país tras la anexión rusa de Crimea en 2014. Sus colaboradores en el terreno intentan hacer llegar todo el agua potable posible a los habitantes afectados por las inundaciones. Dicen que es de extrema urgencia el acceso a este vital líquido. Naše aktuální pomoc se soustředí na práci na pravém břehu. Na levém břehu, kde ty potřeby jsou největší, tak bohužel tam nebudeme mít přístup. Ruské okupační úřady nás tam pracovat nenechají, stejně jako další humanitární organizace. La Administración Regional de Jersón calcula que se necesitan unos 500.000 litros de agua al día. La gente transporta el agua a sus casas de diferentes maneras, a veces en moto o bicicleta. Teď je podle místních úřadů nutné pár dní počkat, až voda zcela opadne a celou oblast odminovat. Poté se zjistí, jaké věci budou pro tu oblast pro obnovu nejpotřebnější a ty by pak aspoň z části mohla zajistit humanitární organizace Člověk v tísni. Jiří Skáncel, Euronews, Praha. Un día después, Francia sigue tratando de explicar el salvaje acuchillamiento de niños en la idílica localidad de Annecy. Los vecinos organizaron una vigilia por las víctimas en el parque infantil, en el que un individuo atacó con un cuchillo, hiriendo de gravedad a 4 niños de entre 2 y 3 años y 2 adultos. El agresor, un refugiado sirio, fue reducido por la policía y ha sido sometido a un examen psiquiátrico. En principio, las autoridades descartan el móvil terrorista. Emmanuel Macron y su esposa Brigitte visitaron este viernes en un hospital de Grenoble a los heridos. 2 de los niños siguen en cuidados intensivos. En la agenda del presidente francés también figura un encuentro con el héroe de la mochila, un hombre que se enfrentó al agresor y le hizo retroceder utilizando su mochila como escudo. El agresor, que asegura ser cristiano, perpetró el ataque gritando en nombre de Jesucristo. Este trágico episodio ha suscitado un intenso debate político en Francia, hostigado por la derecha y la extrema derecha. La posibilidad de pagar unos 20.000 euros en lugar de acoger a un refugiado ha sido uno de los puntos clave que ha ayudado a que se pueda alcanzar un acuerdo para una gestión común de la política de migración y asilo en la Unión Europea. Los ministros de Interior del bloque han acordado 2 nuevos reglamentos para tramitar y reubicar mejor las peticiones de los solicitantes de asilo, en lo que se ha bautizado como mecanismo de solidaridad. La votación ha tenido lugar en la reunión ministerial de Justicia y Asuntos de Interior celebrada el jueves en Luxemburgo. To be honest, I didn't really believe I would be sitting here saying this, but here we are, and I am extremely pleased and also very proud to announce that ministers today have adopted general approaches on the Asylum and Migration Management Regulation and the Asylum Procedure Regulation. Este mecanismo de solidaridad es una de las nuevas propuestas para el Pacto sobre Migración y Asilo que la Comisión Europea presentó en 2020 y que sigue en negociación. El Estado miembro al que lleguen las personas seguirá teniendo que asumir el proceso burocrático para evaluar si tienen derecho a la protección internacional de refugiado. Este es el caso de Italia, el país de la Unión Europea que más presión sufre por la llegada de solicitantes de asilo por mar. El país recibió más de 51.000 de las 65.000 personas que entraron en la Unión Europea por mar en los 5 primeros meses de este año y ha declarado el estado de emergencia. Esto representa casi el 80% de las llegadas frente a España y Grecia, que son otros de los principales puntos de entrada por el mar Mediterráneo. El mecanismo de solidaridad dará a los Estados miembros 2 opciones ante la llegada de migrantes: la reubicación o la compensación económica. En el primer caso, el país acoge a un número determinado de refugiados. En el segundo caso, ayudará a pagar los gastos del procedimiento de evaluación en el país de llegada. Los expertos dudan de su eficacia. In the
proposal, there are no measures really to ensure compliance, and that has been an issue in the past as well. The Commission, of course, has the possibility of launching infringement procedures. However, these tend to take a long time and are not necessarily the best way to address what, at the end of the day, is perhaps more a question of politics and of trust between member states in agreeing to a common and unified system. Ahora el pacto debe ser negociado con el Parlamento Europeo, que puede pedir modificaciones. La Comisión quiere que la normativa sea aprobada antes de las elecciones europeas de junio del 24. La situación en las fronteras orientales de Europa, las que limitan con Rusia y Bielorrusia, sigue siendo muy tensa. Polonia levanta muros y vallas para impedir la migración incontrolada e introduce sanciones que cierran o limitan los pasos fronterizos. Estas decisiones se dirigen principalmente contra los regímenes de Putin y Lukashenko. Na granicy polsko-białoruskiej działa tylko jedno przejście graniczne w Terespolu, to jest dla ruchu osobowego, i przejście graniczne w Kukurykach, na których są wprowadzone ograniczenia. W tych przejściach, zarówno też jak na przejściach granicznych z Rosją, nie ma ruchu turystycznego. Instalowana jest tam bariera elektroniczna i ta instalacja będzie bez zakłóceń. Od sierpnia 2021 roku widzimy zaangażowanie służb białoruskich w organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Los bielorrusos que viven en Polonia, opuestos a Lukashenko, creen que las sanciones son una triste necesidad. La situación en la frontera con Bielorrusia no es solo el resultado de la crisis migratoria, también de las tensiones políticas y militares. Ludzie za swoje poglądy polityczne trafiają do więzień, sądy są zależne, to nie ma innego sposobu działania jak sankcje. Białorusi nie protestują przeciwko lokalizacji broni nuklearnej na terytorium Białorusi. To jest duże zagrożenie dla bezpieczeństwa, to jest zagrożenie dla całej Europy. Pero las sanciones impuestas a Rusia y Bielorrusia también afectan a los negocios polacos, el turismo, el transporte internacional y el comercio. Los empresarios polacos decidieron unirse para, como ellos dicen, luchar juntos por la supervivencia. Jednoczymy przedsiębiorstwa, które poniosły straty wskutek zamknięcia ruchu transgranicznego. Większość decyzji było z dnia na dzień. My nawet nie mieliśmy szans na jakiekolwiek przygotowanie się. Chcieliśmy uzyskać pomoc od Skarbu Państwa, żeby przygotowano nam jakiekolwiek środki finansowe, żebyśmy mogli przetrwać. Evelina también dirige una agencia de aduanas amenazada por los cierres fronterizos. Ahora ha conseguido ayuda financiera para los próximos 12 meses. Zatrudniam w tym momencie 68 osób. Przy zamknięciu 2 przejść granicznych zamknięto mi 3 placówki i mamy 23 etaty. Na razie jeszcze nikogo nie zwolniłam, ponieważ udało nam się wywalczyć rekompensaty. Jest to jakiś zastrzyk gotówki, który pozwoli nam na przetrwanie, być może na przebranżowienie się. Behind me is one of the closed border crossings with Belarus. Due to ongoing tensions between Poland and the EU and Russia and Belarus on the other hand, it does not seem that the traffic will resume here anytime soon. Magdalena Hodownik for Euronews from Bobrovniki. Donald Trump imputado por manejar y retener documentos clasificados. El expresidente de Estados Unidos, que deberá comparecer el próximo martes en el Tribunal Federal de Miami, ha sido imputado por 7 delitos federales, incluyendo retención ilegal de secretos del gobierno encontrados por el FBI en su mansión de Mar-a-Lago en Florida. Trump clama su inocencia. I'm an innocent man, I'm an innocent person. Our country is going to hell. The whole thing is a hoax, just like Russia, just like the fake dossier was a hoax. You saw the Durham report, you saw the Mueller report. It was all a big hoax. You had 2 impeachments and they lost and we won. And we had tremendous support. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un exmandatario es imputado con cargos federales que incluyen obstrucción de la justicia y conspiración. Trump informó sobre la imputación a través de su red social Truth Social, donde denunció que existe una persecución en su contra y señaló a los demócratas de estar interfiriendo en las elecciones. Donald Trump enfrenta cargos criminales por segunda vez. En abril de este año, el republicano fue acusado por un tribunal en Nueva York de 34 delitos en relación con unos sobornos a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.
Washington y Londres renuevan su asociación económica con la llamada Declaración del Atlántico. En una reunión en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden y el primer ministro británico Rishi Sunak lanzaron una nueva asociación en la industria de defensa, la energía nuclear civil y el suministro de metales esenciales. Una alianza que se adapta a la inteligencia artificial y al cambio climático, pero que también apunta hacia China y Rusia. Countries like China and Russia are willing to manipulate and exploit our openness, steal our intellectual property, use technology for authoritarian ends, or withdraw crucial resources like energy. They will not succeed. Today we have agreed the Atlantic Declaration, a new economic partnership for a new age, of a kind that has never been agreed before. A pesar de la importancia de la Declaración del Atlántico, el texto se queda muy lejos del acuerdo de libre comercio por el que el Reino Unido ha estado presionando desde su salida de la Unión Europea en 2020. Decenas de miles de evacuados, cientos de fuegos activos simultáneamente y una situación que podría durar meses. Canadá se enfrenta a unos incendios forestales tan descomunales como históricos. Desde enero las llamas han consumido 3,8 millones de hectáreas de bosque. Solo en la provincia de Quebec hay más de 150 fuegos activos, 90 de ellos fuera de control, y apenas ha comenzado la temporada de incendios. Desde distintos países llegan refuerzos para luchar contra las llamas. Estados Unidos ya ha enviado más de 600 bomberos. Portugal, España y Francia enviarán 280. Y mientras Canadá arde, Estados Unidos se asfixia con el humo. Más de 111 millones de personas están afectadas por la contaminación atmosférica generada por los incendios canadienses en buena parte del noreste de Estados Unidos, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Nueva York y también Washington, la capital, están en alerta por mala calidad del aire. El fenómeno está obligando a retrasar vuelos por la baja visibilidad, anular eventos deportivos y muchos colegios han cerrado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los incendios como un crudo recordatorio de los impactos del cambio climático. Aún no ha llegado el verano y casi un tercio de Europa ya está afectado por la sequía. El 10% del continente se encuentra en situación de crisis, según el Observatorio Europeo de la Sequía. Es lo que ocurre en una parte del sur de Francia, en concreto en el departamento de Gard, que lleva desde mayo en el nivel de alerta más elevado por restricciones de agua. Depuis le début de l'année, on est très inquiet parce qu'on a eu un déficit de pluie depuis le mois de septembre qui est de l'ordre de 40 à 50%. Donc on a quand même, malgré les orages qu'on a eus depuis ces 3 dernières semaines, une situation inquiétante. Aujourd'hui, les pluies que nous avons, elles ne viennent pas recharger les cours d'eau et les nappes. Los residentes de las zonas afectadas no pueden llenar sus piscinas y tienen muy restringido el riego de sus jardines. En cuanto al riego agrícola, solo está permitido por la noche, para evitar la evapotranspiración. Según el alcalde de un pueblo afectado por las restricciones, esta situación meteorológica no es normal. Dans le passé, il y a eu des sécheresses importantes, mais là on se rend compte que les températures sont de plus en plus élevées, que c'est de plus en plus récurrent et surtout que les nappes phréatiques baissent. Et donc ça c'est une réalité, on les mesure et on sent bien qu'il y a un vrai changement à faire à l'avenir et donc on essaie de concerter un maximum, de sensibiliser les gens. L'année 2022 avait été la plus chaude jamais enregistrée en France. Pourtant, le niveau de crise concernant les restrictions d'eau n'avait été déclenché qu'au mois de juillet. Cette année, la sécheresse précoce a entraîné son déclenchement dès le mois d'avril dans certaines zones du Gard, puis dans presque tout le département en mai. Les autorités locales se préparent à un été 2023 et à des années à venir particulièrement secs. Héloïse Urvois, dans le Gard, pour Euronews. Los datos lo confirman. La eurozona entró en recesión técnica en los 3 primeros meses del año, tras experimentar contracción económica durante 2 trimestres consecutivos. En ambas ocasiones, el Producto Interior Bruto bajó un 0,1%. El peso de la economía alemana, que tras corregir su anterior previsión ha registrado una caída del 0,3%, se ha dejado sentir en el conjunto de la economía. La eurozona se está viendo muy afectada por las consecuencias de la guerra de Ucrania, que ha disparado los precios de los alimentos y los carburantes y ha frenado el gasto de los hogares. Los aumentos del gasto público y de la inversión no han sido suficientes para compensar la pérdida de fuelle del consumo privado. Lejos de caer en el alarmismo, Bruselas ha querido destacar la resistencia de una economía que, pese a todo, siguió creando empleo, con un repunte del 0,6% en la zona euro y del 0,5% en el conjunto de la Unión, en términos intertrimestrales.
La Comisión Europea ha anunciado que revisará su previsión de crecimiento del 1,1% en 2023. Todo en orden desde la habitación de Francisco. Según informa el Vaticano, la operación de este miércoles del Papa para ser tratado de una hernia abdominal se ha desarrollado sin excesivos problemas. Los controles rutinarios son los correctos. Buone notizie sono giunte qui al Policlinico Gemelli, dove Papa Francesco è stato ricoverato nella giornata di mercoledì. Nelle ultime ore il Vaticano ha confermato che il pontefice ha trascorso una notte tranquilla, serena dopo l'operazione e che sta recuperando progressivamente le forze. Il Papa ha anche espresso gratitudine per i molti messaggi ricevuti e per le preghiere dei fedeli arrivate da tutto il mondo. L'operazione di mercoledì è andata dunque a buon fine, è durata 3 ore e uno dei medici dell'equipe che ha seguito da vicino il pontefice ha confermato che normalmente servono dai 5 ai 7 giorni per garantire un pieno recupero delle forze fisiche, ma nel caso del pontefice, ha spiegato il medico, questo sarà verificato strada facendo. Tutti gli impegni del pontefice sono stati sospesi fino al 18 giugno e per quanto riguarda la questione di dimissioni, sappiamo che il pontefice ha già preparato una lettera di dimissioni, come confermato in un'intervista lo scorso dicembre, nel caso appunto di impedimenti dovuti a motivi di salute gravi, però questo non sembra essere lo scenario in cui si trova il pontefice in questo momento. Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Les dejo con una iniciativa hermosa. Son voluntarios que limpian las playas en Río de Janeiro. No olviden visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para más información. ¡Feliz fin de semana! Vai começar, hein? Ó, porque aqui, ó, André. Essa é uma ação para conscientização ambiental. Ajuda